Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Todo a pulmón hoy, que vamos a tener varios enlaces telefónicos para poder ir ya entrándole con ganas al tema de las elecciones, y sobre todo vamos a tratar hoy junto con Jorge Jacobs las que considero son las noticias que más han sido comentadas y que sin duda es importante que nosotros las analicemos. Vamos, amigos, a hacer un enlace con dos abogados, mejor dicho, con un abogado y un ex constitucionalista, para que nos expliquen al final cuál es la opinión de cada uno de ellos en lo que respecta a el caso específico de Suri Ríos, hoy candidata por el Partido Valor, junto con el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto. También, amigos, vamos a recibir en los estudios al licenciado Mario Fuentes de Starac para que analicemos las desventajas y los serios problemas que tiene la ley electoral y de partidos políticos, y por supuesto tratemos acerca de las acciones de inconstitucionalidad que se encuentran detenidas en la Corte para poder de alguna manera facilitar estas elecciones y que podamos conocer qué es lo que nos están proponiendo aquellos que quieren llegar al ejercicio del poder. Pero bueno, amigos, por supuesto también vamos a hablar de Venezuela. ¿Cómo nos va a hacer falta Venezuela, no? Si estamos pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela con los venezolanos. Y también, amigos, vamos a comentar un par de notas más de índole internacional, en particular una que nos llama la atención porque consideramos que detrás de esta hay un intento de censura, ni más ni menos que en Europa misma. Imaginen si se salen con la suya las autoridades de la Unión Europea, que están de alguna manera, hay una amenaza velada, particularmente la que hace el comisionado de seguridad Julian King, que dijo que se deben hacer mayores esfuerzos para trabajar con verificadores de datos de la Unión Europea, lo que en la actualidad abarca solo 7 países miembros, por cierto. Pero bueno, estas no son las notas que yo quería darles a ustedes, sino aquellas en las cuales el comisionado, no recuerdo si es King, que este es el dato que tengo a la mano, pero el comisionado de la Unión Europea básicamente hace una amenaza velada a todas aquellas empresas que trabajan en Internet, con Internet, le hace Facebook, Twitter, Instagram y todos esos medios que tenemos los ciudadanos para expresarnos. Que algunos abusan de esos medios, no hay duda, pero no es dándole autoridad a aquellos que ejercen un poder, y sobre todo el poder que ejerce el gobierno de la Unión Europea, amigos, que vaya a venir y luego eso nos rebote también en nuestros países. Hay que tener muchísimo cuidado, porque recordemos que la defensa principal que tenemos en contra de las dictaduras, en contra del abuso del poder, es la libertad de expresarnos, esa que mal que bien han utilizado los venezolanos hasta esta fecha, en la cual pues parece que finalmente, eso no quiere decir que no vayan a seguir muriendo personas, pues porque el más reciente dato que yo leí proporcionado, ahorita les voy a decir cuál es el más reciente dato en lo que respecta a las muertes. Dicen más de 40 personas resultaron muertas y centenares han sido detenidas durante la última semana de protestas contra
voy a decir yo lo correcto, dictador venezolano Nicolás Maduro, según la Organización de las Naciones Unidas. Esto es datos de la ONU, que no me extraña que sigan llamando a Nicolás Maduro presidente. En fin, amigos, pues bueno, regresando otra vez al punto, este es un dato que el tema de este intento de ir limitando cada vez más, no a las compañías, a Facebook, Twitter, Instagram o cualquier medio que usted utilice para poderse comunicar y para poderse expresar. Esa no es al final limitación contra las empresas, sino lo que tenemos que entender es que es una limitación contra nosotros, contra las personas que actuamos en estos medios, que ya sé que hay excesos, que hay uso de algunos que crean los famosos net centers, y bueno, pero ya debe de quedar en la reflexión y el trabajo de cada uno de nosotros el que estemos atentos a poder separar la paja del trigo. Por eso, amigos, es importante que nos aclaremos las ideas. Por eso es importante que nos mantengamos objetivos, que decidamos usar nuestra razón para poder diferenciar la información falsa de la información verdadera y poderla analizar e integrarla en nuestro conocimiento de forma tal que nos lleve a emitir juicios que sean verdaderos. Pero bueno, en fin, también quiero, por supuesto, agradecerles a los que desde ya están compartiendo todo a pulmón. Quiero agradecerle a Eli Bank de Orellana, agradecerle a Marta López, a Sergio Ricardo Díaz Durán Vix, también agradecerle a Lorena Juárez de Rosales, a Raquel Misraí Levi, a Ramón Parellada, José Calderón, Michelle Fernández, Salvador Orellana Pontaza y Marco Cruz, que son los que puedo ver hasta este momento que han compartido todo a pulmón. ¡Qué maravilla! Lleguemos a los 100 hoy. Por favor, Luis Roldán también me cuenta que ya compartió, bueno, Marta López ya le había agradecido y por supuesto también ya había mencionado a Eli Bank de Orellana que nos está acompañando, y quiero ver si hay alguno más. Hola Michelle, ¿qué tal? José Calderón, gracias por ese excelente día que nos deseas desde el principio. Menos mal que revisé también. Juan Godínez, muchísimas gracias por haber compartido. Lorena también ya la había mencionado. Shatsi Gutiérrez, Roberto García, vaya, creo que me quedé atrasada yo en lo que respecta a quienes agradecer que han compartido todo a pulmón. Pero bueno, y eso estoy hablando solo en el caso de Facebook. Vamos también a Twitter a ver si ya alguien dijo presente. Bueno, no, todavía no, nos tienen abandonadas nuestros amigos de Twitter, o abandonada me tienen. Y Walter García ya nos saluda en YouTube. A los que nos están viendo en Periscope también los invitamos a que digan presentes, porque va a ser para nosotros un gusto saludarlos y ver que estamos acompañados por muchas personas, ya sea lo que nos estén escuchando en la 102.1 FM por La Libertad o cualquier otro medio, o porque usted nos esté escuchando por medio de nuestros podcasts. Y si acaso usted vive en Estados Unidos, le quiero por favor en particular invitar a que con sus amigos, familiares, conocidos, que compañeros de trabajo, que por favor los invite también a que escuchen Libertópolis hoy por medio de nuestros podcasts. A la hora que ustedes quieran, no hay excusa, ya los horarios no son un limitante en lo que respecta a los programas de Libertópolis que se transmiten por la 102.1 FM Plus, sumando a sus vidas. Y bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs para que se una a la discusión que vamos a tener hoy, a la cual el diálogo, al cual también están invitados ustedes, apreciables oyentes. Y bueno, regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me fire, give me reason, take me higher.
Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Jorge Jacobs, que ya se unió con nosotros a esta transmisión. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y como el primer tema que vamos a abordar hoy en este segmento de Todo a Pulmón tiene que ver con Venezuela, qué mejor que comencemos precisamente con la nota de Carlos Alberto Montaner, tal y como les habíamos anunciado, y por supuesto al finalizar este segmento también vamos a agradecerles a todos los que se están comunicando con nosotros y nos están dejando mensajes, y particularmente aquellos que han compartido Todo a Pulmón. Vamos 25 veces compartido y yo ya sé que estamos subiendo, ¿cómo se dice? La barra, Jorge, porque ya los 50, gracias al apoyo de los oyentes, los logramos como mínimo todos los días, pero vaya, tal vez 100 es mucho, pero subamos la barra a 75. Ahorita va 25 veces compartido Todo a Pulmón. Y pues bueno, queremos, amigos, llegar a los 50. Nos está diciendo Francisco Cordón, quieren borrar antecedentes del hermano del presidente para que pueda ser diputado. Parece que él eso es lo que está solicitando y según entiendo yo por declaraciones que ha dado el director de la Policía Nacional Civil, que después por supuesto vamos a comentar, Francisco, él lo que dijo es que le están dando trámite a una solicitud que hizo Samuel Morales. Este es un tema que por supuesto vamos a tratar conforme vaya dándose la noticia y nosotros tengamos más información al respecto, tal y como nosotros mencionábamos ayer. Nosotros, según nuestra opinión, él tiene una limitante, podría tener una limitante de participar en las elecciones por estar siendo en este tiempo, por él estar enfrentando un proceso, precisamente el del botín del registro de la propiedad, por el cual declaró hoy Anabela de León, ¿se recuerdan de la célebre Anabela de León? Pues bueno, hoy hubo precisamente una audiencia en lo que respecta a este juicio, al cual está también el llamado el botín del registro de la propiedad, al cual también está ligado Samuel Morales. Entonces, nosotros pensábamos, pero pues al final, como todo, al final el que tiene la última palabra es el registrador, según nosotros creíamos que sí podía tener un limitante de participar por estar enfrentando un proceso, aunque hay algo que es importante entender. Una vez no haya sido condenado un pilar del debido proceso, y no es porque yo ni siquiera conozco a Samuel Morales, y más aún recuerden bien que yo considero que todo mundo debería ser investigado, incluidos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que me parece una barbaridad, y la hipocresía y la doble moral de algunos que pretenden que sean impunes los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cuando ellos mismos violentan las normas. Si la violenta el presidente, si la violenta un diputado, si la violenta un juez, si la violenta un magistrado, si cometen delitos o crímenes, o se sospecha que cometieron un delito o un crimen, deben de ser investigados. Eso es lo que es el Estado de Derecho, donde todos seamos iguales ante la ley. Y una vez hayan personas que tengan estos privilegios, no vamos a vivir dentro de un Estado de Derecho. Entonces, uno de los pilares del debido proceso es la presunción de inocencia. Entonces, yo no sé cómo esto vaya a afectar a la candidatura de Samuel Morales, si va o no va a poder participar. En fin, al final es algo que dependerá de la interpretación del juez.
Pues de entrada depende de la interpretación del registrador de ciudadanos. Fíjate que ahí es... ellos tienen básicamente tanta discrecionalidad que al final ellos son los que deciden. Obviamente pues hay otras instancias, pero la decisión inicial es en el registro de ciudadanos. Y en las elecciones del 2015 sí rechazaron varias inscripciones de gente que estaba enfrentando un proceso. Alfonso Portillo. Sí. Entonces, si van a ser coherentes en este caso, también debería rechazarse la de Samuel Morales. Pues, eso creería yo, ¿no? O sea, bajo esa premisa de la decisión que tomaron en el Tribunal Supremo Electoral hace 4 años, pero bueno, al fin siguen siendo las mismas personas, así que probablemente va a ser la misma decisión, pero porque ya que es básicamente lo que se vio en el caso de Suri Ríos, ¿verdad? Que lo rechazaron, que por cierto me informaron que lamentablemente no vamos a poder conversar con el doctor Alfredo García Sicaviza porque se encuentra malo de la garganta. Mi recomendación para el doctor es que tome Echinacea Blend líquida de ELA, doctor, por favor. Echinacea Blend líquida de ELA, que recuerden, la encuentran en las tiendas de GNC o GNC o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27, donde les ofrecen servicio a domicilio. Pero, doctor Alfredo García Sicaviza, si usted va a cultivar ese hábito que yo cultivo, de tomar 1 onza diaria todos los días, le aseguro que va a tener menos problemas de gargantas, alergias, gripe o cualquier otro problema. Pero bueno, en fin, con el que sí estamos ya confirmados que vamos a tener un enlace para abordar el tema de Suri Ríos es con el licenciado Omar Barrios. Y pues bueno, ya que nos atrasamos escuchando a Carlos Alberto y previo a que entremos a comentar lo más reciente que ha pasado con la crisis en Venezuela, quiero pues de una vez agradecerle también a John Figueroa, como ya lo hice a Brenda Loyo, que me comentan que ya se unieron a los que han compartido todo a pulmón. Miguel Luna pregunta que si será un distractor. A ver, Miguel, ¿cuál será el tema de lo de Sammy Morales? ¿Ese será el distractor? Porque es el que estamos tratando. No lo sé, Miguel, no lo puedo asegurar, pero sí es un tema que parece que está efectivamente distrayendo a muchos. Al final, de nuevo, si van a aplicar las mismas normas o el mismo parámetro, el mismo criterio que le aplicaron a Alfonso Portillo, pues no lo deberían de... Bueno, en el caso de Alfonso Portillo es distinto porque él sí había sido condenado. Bueno, pero, ese es un punto correcto. Pero también hace 4 años también le negaron la inscripción a personas que estaban sujetos a juicio, o sea, estaban todavía en el juicio, no habían sido condenados, que sería el caso similar a Samuel Morales, ¿no? Entonces, igual, o sea, no aplica necesariamente lo de Alfonso Portillo, pero sí las otras personas a las cuales no inscribieron hace 4 años porque bajo el argumento de que estaban en un juicio de temas de corrupción, ¿no? Entonces, presumimos que es el mismo criterio que van a utilizar ahora, pero habrá que ver qué sucede. Y bueno, amigos, antes de que entremos a temas nacionales, temas de Guatemala, vamos ahora sí a escuchar la nota de voz de Carlos Alberto Montaner, que nos va a servir de base para ponerlos al tanto de qué ha sucedido en Venezuela, en la crisis en Venezuela, en lo que va de la tarde de ayer, obviamente, para hoy. Pero escuchemos primero a Carlos Alberto. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, es necesario seguir hablando de Venezuela. Mary Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal escribe sobre la primavera venezolana. Y hay algo de eso. Parece que los venezolanos van a quitarse de encima el chavismo a corto plazo. John Bolton, el asesor de seguridad nacional del gabinete de Trump, ha advertido que cualquier ataque a un diplomático yanqui, a Juan Guaidó o a la Asamblea Nacional será respondido con contundencia. Por otra parte,
Mike Pompeo, ex jefe de la CIA y actual secretario de Estado o canciller, como le llaman en Estados Unidos, en común acuerdo con el Departamento del Tesoro, dotará de miles de millones de dólares al gobierno legítimo de Juan Guaidó, procedentes de las cuentas del régimen ilegítimo de Maduro, y seguramente le entregará las refinerías de Citgo y los ingresos petroleros de las exportaciones a Estados Unidos. Simultáneamente, Pompeo, con el beneplácito del presidente Trump, ha nombrado a Elliot Abrams para coordinar la operación venezolana de restaurar la democracia, y me parece una gran decisión. Los demócratas venezolanos tienen el viento a favor, tienen la legitimidad para actuar, la protección de Estados Unidos, de los países del Grupo de Lima y el respaldo total de Luis Almagro, secretario general de la OEA. Les faltaba la plata y ya la tienen, y todo esto provoca el desmoronamiento del régimen de Maduro. Ya ha renunciado el attaché militar de Venezuela en Washington y la cónsul en Miami. Se han pasado al gobierno de Guaidó y hay otras figuras apalabradas que darán el salto próximamente, quizás la próxima semana. ¿Qué motivó el cambio de actitud de Washington? A mi juicio, 4 razones básicas: las relaciones del chavismo con Irán y Hezbollah, la presencia de Cuba en las Fuerzas Armadas de Venezuela, los vínculos petroleros entre Rusia y Citgo, denunciados como un peligro para la seguridad americana por el senador Bob Menéndez, y la enorme riqueza potencial del país. Una cosa es que esa riqueza la exploten en beneficio de los venezolanos, lo que estaría muy bien, y otra muy diferente y peligrosa es que los enemigos de Estados Unidos tomen el control de esa riqueza. Si Maduro pensara fríamente, haría las maletas para largarse cuanto antes, aunque todavía está a tiempo de hacerlo. Nadie puede o quiere arriesgarse a un conflicto con Estados Unidos. Ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Cuba, y mucho menos Turquía, país miembro de la OTAN. La idiotez de convertir a América Latina en otro Vietnam no es una amenaza nueva. Fue lo que dijo Noriega en Panamá la víspera de que Estados Unidos borrara del mapa su narcotiranía. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Y bueno, amigos, a mí me pareció una excelente cápsula la de hoy de Carlos Alberto Montaner, y pienso que voy a coincidir con él en todo, George. O sea, ¿qué es lo que podemos agregar de lo que ha sucedido hoy? Que muestra la desesperación que tienen la dictadura de Nicolás Maduro, que no quiere decir que no vayan a reaccionar como una presa herida que se mira atrapada. Lo que quiere decir que esos 40 muertos que reconocen ya la Organización de las Naciones Unidas probablemente van a aumentar en los siguientes días. Y a esos debemos sumarlo a todos los cientos que han muerto en estos 20 años del socialismo en Venezuela y de la dictadura chavista, de ese socialismo del siglo XXI, entre comillas. Que si a eso sumamos todos los que han muerto pero si a eso sumamos todos los que han muerto de hambre, Jorge, todos los que han muerto tratando de buscando irse de Venezuela, todos aquellos que han tenido que abandonar sus propiedades, su familia, sus seres queridos, sus raíces, qué barbaridad. Entonces, pero bueno, ya este es como que el costo final y que están dispuestos a pagar los venezolanos. Y hay el editorial de hoy, de Diario El Periódico, a mí me pareció buenísimo, porque hay todavía quienes se atreven a decir que esto es un golpe de Estado, por supuesto, incluido la narcodictadura de Nicolás Maduro, Jorge. Pero bueno, solo rápidamente en las notas de última hora, porque les quiero leer
el editorial del periódico para que no se lo pierdan, porque me pareció un resumen buenísimo de quiénes son los que han violentado las normas desde hace años en Venezuela y quiénes son los que realmente han dado esos, entre comillas, golpe de estados. Pero bueno, en fin, la nota más reciente que tenemos que compartir con ustedes en lo que respecta a Venezuela es que el fiscal general de este país, o sea, es madurista, si lo quieren llamar ustedes, chavista, es parte de la dictadura, Tarek William Saab, presentó este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, el cual pues ya les comentábamos nosotros, está hasta, es uno de los que está señalado de lavado de dinero, del narcotráfico, por supuesto, el presidente del Tribunal Supremo de, entre comillas, Justicia de Venezuela, algo así como, bueno, en fin, no vamos a hacer referencias nacionales todavía, pero bueno, ¿para qué? Como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país a Juan Guaidó. O sea, como que si Juan Guaidó se quisiera ir de Venezuela en este momento. Es que eso me pareció cuando dije yo, qué risa, o sea, se deben haber muerto de la risa, digo, en tono de burla, que no nos deberíamos burlar porque es una tragedia, pero no nos estamos burlando de la gente que muere, sino de estos que están recurriendo a este tipo de medidas que ya, por favor, lo último que va a hacer Guaidó en este momento, sobre todo con la protección que ya tienen los estadounidenses, es irse de Venezuela, porque irse de Venezuela sería renunciar a todo lo que ya han logrado de avanzar para finalmente poder salir de la narcodictadura. Pero bueno, ¿cuál es el reto que va a enfrentar Guaidó? Por cierto, lo vamos a tratar mañana junto con María Dolores y aprovecho también a recomendarles el artículo de María Dolores que sale publicado en República GT hoy. Pero regresando otra vez al punto, George, esto y definitivamente lo de Bolton, lo de John Bolton, qué risa, pero bueno, es que cómo no nos vamos a ver cómo cae la gente y en las trampas y cuál fue ayer la nota que asustó a un montón. Vaya, ayer por la tarde hubo una conferencia de prensa en la cual participó John Bolton, en la cual instaron a los militares de Venezuela a aceptar de manera pacífica la salida del poder de Nicolás Maduro y reiteró que todas las opciones están sobre la mesa con respecto a una eventual intervención militar. Perdón, estas son declaraciones de hoy de John Bolton. Pero esto es a consecuencia de lo que sucedió ayer, que se los vamos a comentar en estos momentos. Pero cito textualmente a Bolton, que dice: pedimos al ejército venezolano y a las fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica, democrática y constitucional del poder. ¿Quién es John Bolton? Es el consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. Y bueno, ¿qué es lo que lo hace este clásico gringo, diría yo, el señor de pelo blanco, de bigotones, que sale y dice, pues bueno, o que no, mientras habla el otro, ¿cómo es que se llama? Munchin. Es que es así raro el apellido, pero Munchin. Sí, Munchin. Mientras Munchin estaba hablando, Bolton, que sabía que las miradas estaban en él, escribe en un, ¿cómo le dijeron? El misterioso... No, ya lo tenía escrito. Pad de Bolton, viene y escribe, a ver, George, ¿qué escribe? Él llevaba una libreta de apuntes de esas, libreta de notas de esas así que acostumbran muchos, de que son así papel amarillo rayado. De las que se usaban en el siglo pasado. Sí, es que recordemos, o sea, hay que tener el contexto. John Bolton es uno de los que llaman así halcones, que es un término que le ponen así a que han estado en gobiernos anteriores y conservadores. Él estuvo en el tiempo de Reagan y de George Bush papá, y viene desde esa época y o sea, va con la temporada así, el que llevaba su libreta así de papel amarillo. Y en esa libreta tenía dos apuntes. Una decía que le daba el ok a las negociaciones de paz en Afganistán. Y la otra decía 5,000 tropas, 5,000 soldados a Colombia. Bueno. Sí, porque 5,000 tropas sería un montón, George. 5,000. 5,000 soldados a Colombia. Pero entonces él llevaba esa carpeta y
lo han puesto en los medios como que un descuido de John Bolton hizo que los camarógrafos tomaran eso cabal donde decía los 5,000 soldados hacia Colombia. Pero realmente no fue un descuido de John Bolton. Se ve bien en el video como él ve la nota, o sea, sabía qué era lo que estaba ahí. Y se pone la libreta así, le da vuelta y pone la libreta así como que fuera a sostenerla, pero que se viera, ¿verdad? Y todavía le da otra vuelta y se lo pone en el otro lado, como que dice, para que lo miren los de las cámaras del otro lado, ¿verdad? O sea, para que le tomen bien la foto. Así que de nadie los se dos pierda, lados. que nadie se pierda. Aquí Sí. 5,000 soldados a Colombia. Pero en la conferencia que dio Que sí después... es posible que tengan soldados en Colombia en caso de que reaccionen irracionalmente algunos de los militares que están apoyando a Maduro e intenten hacer algo ya sea en contra de Guaidó o de los mismos diplomáticos estadounidenses que tranquilos se quedaron en su embajada como embajada. Sí. Y luego, o sea, después de eso, él se puso en el podio y empezó a hablar y no dijo absolutamente nada de lo que decía ahí en sus notas, ¿verdad? O sea, él dio otros mensajes ahí hablando de esto de que estaban todas las fuerzas pendientes y el cambio de lo de lo de los fondos del petróleo y todo, pero no dijo nada de esto, ¿verdad? Entonces, cuando vieron todos, después le preguntaron y después empezaron a preguntar y él negó cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, le preguntaron a otro funcionario y también ellos negaron que de eso no se ha tratado nada. Pero lo importante aquí es que básicamente Bolton estaba enviando un mensaje. ¿A quién? Pues usted imagínese a quienes les estaba enviando el mensaje, pero era básicamente un mensaje que estaba mandando, que no lo quería ni lo podía hacer oficialmente, pero dejó el mensaje y en todos los medios, bueno, muchos medios sacaron un descuido de Bolton, pero no era un descuido de Bolton, o sea, este tipo no es un novato, tiene 30, 40 años de estar en situaciones así comprometedoras, o sea, no es un novato que iba a hacer algo así. Y como te digo, se ve bien en el video que él mira qué es y lo pone así casi que miren, ¿no? Entonces, sí. No es un descuido, estaba enviando un mensaje y yo creería que estaba enviando un mensaje al gobierno de Maduro, al otro gobierno y a mucha otra gente. Sí, al final los que todavía esperan que suceda algo están aferrándose a la idea de que Putin va a hacer lo mismo, pero de nuevo al mismo Putin no le conviene y él ya desmintió que haya mandado a 400 mercenarios como que fue la información que circuló durante el fin de semana, que también pudo haber sido una respuesta de Bolton a la noticia que circuló de los 400 mercenarios rusos en Venezuela. Pero bueno, antes de terminar, de que nos vayamos a la pausa, quiero compartir con ustedes que me pareció muy bueno el editorial de Diario El Periódico de hoy, que dice lo siguiente: el dictador venezolano Nicolás Maduro, de cara a la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional AN de Venezuela, Juan Guaidó, como gobernante interino, y además quiero hacer un paréntesis, me parece correcto que el editorialista pone no como autoproclamación, sino proclamación, porque fue proclamado por la Asamblea Nacional. O sea, la gente cree que Guaidó, eso es la imagen que quieren dejar en las personas, que Guaidó, que por cierto creo que tiene que aclararse las ideas, si alguien le recomienda que cuando ya esté más tranquilo escuche todo a pulmón, por favor háganlo, porque sí se tiene que aclarar las ideas, porque los retos que va a enfrentar con una Venezuela en una miseria tremenda, que al lado de los venezolanos, los guatemaltecos vivimos en la gloria. Por favor, y eso es para responder a la pregunta, al comentario que nos hace Ricardo Alberto Figueroa, que dice: ¿por qué es tan importante la miseria, pobreza de Venezuela? ¿Acaso en Guatemala es diferente? ¿Acaso no el problema de Guatemala es su miseria y la resultante migración de menores a Estados Unidos? Por supuesto que nuestro problema es de pobreza, pero por favor, Ricardo Flores, es falsear la realidad venir y decir que estamos como están los venezolanos, con 1,000,000% de inflación,
¿De cuánto fue la inflación el año pasado en Guatemala? 1.3 millones, algo así fue al por final. ciento, solo veamos Y eso. para este año la tienen prevista de 10 millones. millones por ciento, por favor. Aquí en Guatemala, nuestra inflación el año pasado no pasó del 3%, 2 punto algo por ciento. De ahí, por supuesto que tenemos nosotros problemas, pero si no, voy a ver para nuestro apreciable oyente Ricardo Flores, creo que es, y todos los que dicen, pero ¿por qué darle tanto énfasis a Venezuela? Para que no lleguemos a estar como estuvieron los venezolanos, en las condiciones en las cuales se encuentran hoy, que en los últimos 2 años han tenido que emigrar más de 3 millones de personas. Queremos ver eso en Guatemala. Por favor, si lo que queremos es que en Guatemala venga el capital suficiente para transformar recursos en riqueza y que haya trabajo productivo para que nuestros compatriotas no tengan que correr riesgos, porque muchas caravanas podrán estar haciendo los hondureños, que por cierto ya en Guatemala hay lugares donde no los quieren ni ver, y yo quisiera conocer un poco más acerca de este tema, Jorge, como por ejemplo lo que está sucediendo ¿cómo se llama? En Ayutla, si recuerdo correctamente, que ya los pobladores de los ayutlecos, como se les dicen, ya por lo menos les dicen en esta nota que estoy viendo, los ayutlecos, que es una comunidad en San Marcos, fronteriza con México, Ayutla, cabal, en el área jurisdiccional de Ayutla, están atacando y echando a los hondureños que están intentando pasar por su municipio y por su aldea. Perdón, por su municipio y por el pueblo de Ayutla. Entonces, en fin, solo comentario extra que hasta que tengamos más información queremos tratar con ustedes. Entonces, el punto es que sí, en Guatemala estamos mal, pero tenemos que evitar estar algún día como están los venezolanos. Nunca, nunca, nunca. Y la única forma que tenemos de evitarlo es aprendiendo no solo de los errores de nuestros antepasados, porque los errores que cometieron los venezolanos ya se habían cometido tiempo atrás y los venezolanos cayeron de nuevo, tropecé de nuevo con la misma piedra, dice una canción del siglo pasado, ¿no? Pues tropezaron de nuevo con la misma piedra que ya muchos habían tropezado con anterioridad. Entonces, nosotros los guatemaltecos que vamos a enfrentar unas elecciones que en mi opinión son las más complicadas de todas las que yo he vivido en mi vida de adulta, las de este año, con poca información, pésima oferta electoral, con unas reglas miserables que no nos permiten, en algunos casos ni siquiera sabemos nosotros hasta dónde vamos a poder intervenir los periodistas para poder comunicar y llevar información a los ciudadanos. Entonces, sí, en Guatemala estamos enfrentando retos, pero de nuevo, si no aprendemos de los errores, no solo nuestros antepasados, sino de nuestros contemporáneos, como es el caso de los venezolanos o los mismos nicaragüenses que permitieron que Daniel Ortega llegara al ejercicio del poder, a quien nosotros siempre hemos cuestionado desde estos micrófonos y hemos cuestionado a aquellos que lo apoyaron en su momento, así como los boliburgueses en Venezuela o los mercantilistas, porque no los voy a llamar empresarios, que corrieron a invertir a Venezuela a Nicaragua, y que hoy pues se enfrentan con una reforma fiscal, porque ya empezó a atornillarlos Daniel Ortega con las reformas, pero aún así sus reformas es interesante que van a seguir pagando hasta menos impuestos sobre la renta que acá. Del 1% impuestos sobre la renta que se paga en Nicaragua, ahora lo subió al 2 y al 3%. Entonces, en fin, y no entienden los gobernantes de Guatemala lo que se debe de hacer, pero al final no lo entienden porque no los presionamos lo suficiente nosotros, los mandantes, pero para presionar correctamente, primero tenemos que aclararnos las ideas. Entonces, sí, es importante Venezuela, porque primero que todo, los apoyamos en su batalla por la libertad,
porque me imagino yo o algún ser querido mío viviendo en esas condiciones. ¡Qué horror! Y segundo, porque no quiero que suceda en Guatemala. Por eso, voy a leerles ahora el editorial del periódico que dice lo siguiente. Yo lo único que quería decir es que me parece correcto que en este caso el editorialista diga que es la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como gobernante interino. Porque eso fue lo que pasó, Jorge. No, o sea, Juan Guaidó no llegó como que si fuera Napoleón y agarró la corona, porque me imagino que esta anécdota histórica la conocen los oyentes. Vino y cuando lo iba a coronar el Papa, como se acostumbraba en aquellos tiempos, Napoleón dijo, no, chulito, a mí no me... a mí, Napoleón, tú no me vas a poner la corona. A ver, chulito, dame la corona. La agarró y se la puso él. Y luego agarró la de su reina y se la puso él. O sea, yo acá soy el rey, yo soy Napoleón. No, eso no hizo Guaidó. O sea, él lo proclamó la Asamblea Nacional. Y de nuevo, no considero que sea la panacea Guaidó. Esperemos que hayan aprendido los errores que cometieron sus antepasados, pero entiendo que tiene una mentalidad. Y sus contemporáneos también. Pero según lo que yo sé, él sigue teniendo una mentalidad propia del Estado benefactor mercantilista, que al final es el que hay que tenerle tanto, pero tanto cuidado. En fin, el dictador venezolano Nicolás Maduro, de cara a la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como gobernante interino, bajo el argumento de que Maduro es un usurpador, y esto es importantísimo. ¿Se recuerdan que la semana pasada les leímos los artículos desde la Constitución venezolana en la cual se está amparando la Asamblea Nacional para proclamar como presidente interino a Guaidó? Pues bueno, por eso, porque consideran a Maduro que es un usurpador. Y consecuentemente se ha producido un vacío en la jefatura de Estado, ha declarado que se está perpetrando un golpe de Estado. Bueno, eso es lo que dice la gente de Maduro. En ese mismo sentido se pronunció el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la que se llevó a cabo el sábado pasado y que comentamos ayer brevemente con Jorge en todo a pulmón. Un golpe de Estado, entre comillas, es la toma del poder político. Esto le cae bien también a nuestros compatriotas. Veamos qué es un golpe de Estado. Es la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Wikipedia. Bueno, vamos a buscar otros medios también, pero a mí me encanta la wiki, porque la Wikipedia se le trata de cuestionar, pero en general no contiene errores, pues, pero en general es un buen primer paso para iniciar una investigación. Pero esto debería quedar claro ya para los que hace algunas semanas gritaban golpe de Estado en Guatemala, que en Guatemala no ha habido un golpe de Estado. Pero bueno, regresando al punto, el régimen de Maduro no es precisamente un dechado de virtudes democráticas ni un gobierno respetuoso del Estado constitucional de derecho. Veamos, y aquí explica el editorialista de todos los golpes de Estado que sí han dado los chavistas. Y comienza. En las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015, la oposición política ganó el 67% de las diputaciones de la Asamblea Nacional, 112 de 167. ¿Te imaginas, George? Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, con la intención de evitar las decisiones parlamentarias por mayoría calificada, 2/3 partes del número de diputados, igual que en Guatemala, suspendió a 3 diputados, alegando supuestas irregularidades en su elección. Y dado que el 5 de enero de 2016 dichos parlamentarios asumieron y fueron juramentados, declaró en desacato a la Asamblea Nacional, invalidó todos sus actos y asumió la función legislativa del Estado. ¡Ay, imagínense ustedes que esto no va a ser un golpe de Estado! En fin, sin duda, esto supuso una flagrante violación constitucional y un golpe de Estado contra la institucionalidad. Por otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el referendo revocatorio después de transcurrida la mitad del periodo de funciones de los electos. Luego, en 2016, la oposición política solicitó al Consejo Nacional Electoral
también controlado por el oficialismo, que se convocara a un referendo revocatorio contra Maduro. Sin embargo, el CNE paralizó el proceso arbitrariamente y el referendo no pudo llevarse a cabo bajo la dirección del CNE, aunque la consulta, sin efectos vinculantes, sí se celebró el 17 de julio de 2017 bajo la conducción de la Asamblea Nacional, cuyo resultado fue la revocación del mandato de Maduro. Sin duda, otro golpe del oficialismo a la institucionalidad. Asimismo, el régimen de Maduro convocó a elegir una Asamblea Nacional Constituyente con una integración sui generis que favorecía el control absoluto del oficialismo para que redactara una nueva constitución. O sea, no les gustaba la constitución de Chávez ya, y creo que a estas alturas menos. Pero en realidad, la intención era que se convirtiera en una suerte de superpoder, algo así como nuestra Corte de Constitucionalidad, ¿o no, George? Sí. Yo creo que da para mucho este editorial. Luego sigue la designación de los 545 asambleístas, solo que al menos eran 545 aquí, no 5 o 10, si lo quieren ver ampliado con los suplentes. Todos pertenecientes al chavismo, se concretó mediante una farsa electoral montada por el CNE el 30 de julio de 2017. La ANC convocó a elecciones presidenciales, las que se celebraron el 20 de mayo de 2018, dado que no existieron garantías de que los comicios serían libres, justos y organizados por una autoridad electoral independiente e imparcial. La oposición política se abstuvo de participar en los comicios. El CNE, que fue una buena decisión a fin de cuentas, fíjate, Jorge, el CNE proclamó vencedor a Maduro, aunque el proceso electoral no fue reconocido como legítimo por la comunidad internacional. Contra viento y marea, Maduro fue juramentado por el TSJ y no por la Asamblea Nacional, como lo ordena la Constitución Republicana Bolivariana de Venezuela. En fin. Es Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero es que, bueno, ni república ni republicana, por eso es que me reí. Como gobernante reelecto el pasado 10 de enero de 2019, inequívocamente el régimen espurio de Maduro se ha mantenido en el poder político y respetando el orden constitucional y, por ende, ha sido el protagonista de un continuado golpe de Estado en Venezuela. Por tanto, Maduro es un usurpador y no le luce denunciar que se esté dando un golpe de Estado en su contra. Por favor, termina el editorialista. Y me encanta, porque creo que esto también nos sirve de lección a los guatemaltecos que querramos escuchar, ¿no? Que querramos usar nuestra razón, que seamos objetivos y que efectivamente querramos vivir algún día dentro de un Estado de Derecho que no existe en nuestra Guatemala. Algo más antes de que terminemos y vayamos a la pausa y ya le demos la bienvenida vía telefónica a Omar Barrios, George. Bueno, que hay que seguir casi que minuto a minuto lo que está sucediendo en Venezuela, porque yo sí creo que sí estamos viendo ya los últimos días de Maduro, pero también creo que no va a salir sin dar la batalla, y lo cual se puede convertir en algo lamentable, una situación muy lamentable en Venezuela. Que esperemos que muera la menos cantidad de gente posible. Y me gustaría leer un mensaje que nos mandó José Calderón, dice: yo tengo varias amistades venezolanas. Una de ellas tenía junto a su familia un negocio de celulares. Tenían una vida cómoda. Su negocio, debido a la dictadura chavista, fracasó. Hoy, gracias a familiares y amigos en el extranjero, se dedican al trueque para poder sobrevivir, intercambiando jabones por pasta dental, shampoo por arroz o algún alimento, etc. Es triste y lamentable ver gente productiva y un país que ha tenido tanta riqueza sumidos en esta miseria y desespero. Este es un mensaje que nos manda José Calderón. Alice Portilla nos pide: Jorge, veamos si nos ponemos pilas, que si podemos oír el editorial que recién leí del periódico, que le parece buenísimo. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Alice, también gracias a Juan Carlos Menéndez, saludos, que nos está viendo y nos envía saludos. Y un abrazote, mejor dicho, y también Salvador Orellana Pontaza, que según recuerdo ya lo habíamos saludado a Salvador, pero qué gusto saludarlo de nuevo. Ahí está ya ahorita ya el link al editorial. Excelente, complacida ya Alice Portilla. En la transmisión de Facebook. Ahí está, en nuestra transmisión de Facebook Live, ya dijo gracias, o sea que ya tiene la información. Y bueno, antes de irnos a la pausa, vamos ya, Marta Isabel Niños y Fuentes dice: espero que Venezuela logre salir del chavismo, no entiendo cómo hay personas que aún creen que el tal socialismo del siglo XXI, aún creen en el tal socialismo del siglo XXI, esa gente debe irse a Cuba si tanto creen en eso.
Así es, Marta Isabel. Delaney Orbo, ya van por 5 millones de migrantes, es terrible. Gracias, Delaney, por esa información. Y veamos, Ceci Guerra Corrales dice, siempre su así de oyente, saludos y compartiendo, muchísimas gracias. Saludos, Ceci. Y, así es, qué maravilla. Por cierto, que hoy no hemos llegado todavía a las 50 veces, no, y nuestro objetivo es hoy todavía mayor. Recuerden que queremos llegar por lo menos a 75. Le agradecemos a los que ya han compartido, que nos permite llegar, a 46 veces compartido. Armando Maldonado, Ana Varías, Juan Carlos Dubón, Rol Meyer Lima, Gabo Ovalle, Ana María Villalobos Martínez, Javier Estuardo Cojulún Benard, también agradecer a Juan Osorio, Juan Carlos Ceballos Schaefer, que además de eso motiva motiva para que más motiva a las personas con una frase. Gracias, Juanca, para que compartan y escuchen nuestro programa. También le quiero agradecer a Gerardo Morales, a Alberto Flores Álvarez, a Almi distribuidora, que por cierto leímos que nos puso una denuncia acerca de un estafador ahí en Facebook Live. Gracias a Karin Rademan, Marco Antonio Castellanos, John Figueroa, Luis Roldán, el administrador del edificio Géminis 10, también le queremos agradecer. Y bueno, hasta ahí hemos llegado, amigos, y todavía nos faltan, ¿cuántos? 30, ¿verdad, George? 30, y en la 102.1 Plus, la cual le suma a sus vidas, amigos, de sobra, están en sus 26 para que podamos llegar a los 75 veces compartido. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, gracias a Juan Diego, que también veo que ya compartió. Cuando regresemos, vamos a recibir vía telefónica, vamos a conversar con el licenciado Omar Barrios para que podamos escuchar una opinión de un jurista en lo que respecta a la decisión que tomó el registrador del Tribunal Supremo Electoral de rechazar la inscripción de Suri Ríos. Pero solo para que ya no abordemos los otros temas, Jorge, en lo que respecta a quienes ya fueron, ya pasaron la primera etapa, fueron los otros 4, que Jorge les va a decir ahorita quiénes son los que ya sí fueron inscritos. Adelante, George. Sí, los que ya fueron inscritos es Sandra Torres y Raúl Morales. Y su compañero de fórmula. Entiendo que ahorita no tengo aquí los datos, solo ese me sé. Ahorita se los tengo en el siguiente corte. Bueno, se los voy a dar yo entonces, amigos. Vamos rápidamente. ¿Quiénes fueron ya aprobados? Fueron aprobados... hasta este momento la información que nosotros tenemos es que ya fueron aprobados Mauricio Radford y Abundio Maldonado. También ya fueron aprobados Guillermo Cabrera y Ricardo Sagastume, Sandra Torres y Carlos Raúl Morales, que ustedes recordarán fue canciller precisamente de este gobierno, el gobierno de Jimmy Morales. Y fue rechazada Suri Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto porque consideran que le aplica el artículo constitucional a Suri Ríos de que ella, siendo hija de Efraín Ríos Montt, no puede ocupar un cargo público, no puede llegar a ser presidenta. Bueno, cargo público sí, porque ya fue diputada. Y también fue ya inscrito Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo. Están pendientes todos el restante de binomios, que me imagino que en el transcurso de hoy para mañana van a haber noticias acerca de Manuel Villacorta y Liliana Hernández por WINAC, Carlos Egenberger y Antonio Rodríguez por Viva. También vamos a ver, es que aunque ustedes no lo crean, ya son 12 los binomios que van. Mario Estrada y Javier Castillo, también hace falta que se confirmen Estuardo Galdames y Betty Marroquín, Héctor Estrada y Yara Argueta por Creo, y por Convergencia Benito Morán y Claudia Valiente, en fin. Creo que ni siquiera nos va a dar tiempo de que nos aprendamos todos los candidatos, Jorge. Estos son 12 y todavía faltan como 15 faltan. Faltan 15. Porque FCN Nación van en coalición. O sea que quiere decir
que faltan 15 más de los 28. Realmente entonces, no, porque hay un partido que está suspendido, entonces son 27 los que entonces van a estar en la 14, contienda. Sí, sí. faltan 14, realmente. No, 15. Sí. 14. Ay, no, faltan un montón, amigos. Nos vamos. Son 27, pero como FCN y Nación van juntos, son 26. Y hay 12, faltan 14. Vaya. 14, dice Jorge, que hacen falta. Y bueno, esperemos que algunos más entren en coalición para que no sean tantos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros y por favor, compartan ya. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Escuchas libertopolis.com. Estás escuchando libertopolis.com. Ideas con valor. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me. Estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y en este segmento, tal y como les habíamos comentado, vamos a conversar con el licenciado Omar Barrios para que comparta con nosotros su interpretación en lo que respecta al artículo, es el 186 de la Constitución, el 186 de la Constitución, que es el que utilizan para, en el registro del Tribunal Supremo Electoral, para negarle la oportunidad de participar nuevamente, porque no es la primera vez que se encuentra Suri Ríos en esta situación, que por cierto aprovecho a comentarles que me va a acompañar Suri Ríos y Roberto Molina Barreto, me van a acompañar en Contravía PM hoy de 6 a 7 de la noche, así que espero que no se pierdan Contravía PM para escuchar a la misma Suri y al licenciado Molina Barreto en lo que respecta a este tema. Pero primero, pues vamos en este segmento a hacer un análisis en lo que respecta al término legal y vamos a escuchar la opinión de Omar Barrios. Omar, buenas tardes, bienvenido. Hola Marta Aranda, hola Jorge y a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Omar. Bueno, vamos al grano. ¿Cuál es tu opinión en lo que respecta a la situación de Suri Ríos como candidata a la presidencia de Guatemala y tu interpretación del artículo 186 de la Constitución? Según lo que yo entiendo, es que tú consideras que no le debe de aplicar a Suri. ¿Por qué? O no sé Correcto. si estoy correcta en mi interpretación. Estás en lo correcto, realmente estás en lo correcto con mi opinión. Y no se trata solo de Suri Ríos, sino que se trata realmente de todos los parientes de los caudillos o que han dado un golpe de Estado. La versión más sencilla, y para que las personas me puedan comprender por qué el análisis tiene que ser de esta forma, es que quiten un momento de la idea Suri Ríos. O sea, creo que la connotación que tiene ella por su ejercicio político o por haber sido o ser la hija del fallecido Efraín Ríos Montt le va a dar un toque de dificultad a la persona para poderlo razonar. Entonces traten de quitarlo porque eso ayuda mucho para que la gente los entienda y esos sentimientos o pasiones no nublen los razonamientos. La cosa es bien sencilla. El constituyente dejó para ciertos cargos de importancia política y estructural del Estado requisitos y prohibiciones. Tú tienes en el artículo 162 requisitos para diputado y en el 164 prohibiciones para diputado. Pues para presidente y vicepresidente de la República, en el 185 tiene los requisitos y en el 186 las prohibiciones. El problema que se ha dado con esta interpretación es que se les olvida que para empezar había que revisar la ley electoral específica
con la que inició todo el proceso electoral. Pero no te la quiero complicar mucho ni a tu amable audiencia. Es bien sencillo. El constituyente consideró prohibiciones de 2 categorías dentro del artículo 186. ¿Por qué 2 categorías? Vas a tener prohibiciones que son absolutas y prohibiciones que son temporales. Básicamente esa es la idea. Tal vez lo primero que hay que tener presente es que el constituyente lo que hace con el 186, inciso o literal A, es replicar casi que lo mismo de nuestra Constitución de 1945, de 1956 y de 1965. Entonces, el primer mito que me gusta aclarar ahí y matar de una vez es que mucha gente dice que esa prohibición se diseñó para el general Efraín Ríos Montt, para el general Mejía Víctor. No. Esa prohibición ha existido en nuestro sistema constitucional desde el 45, pero con una diferencia importante, Marta Yolanda y Jorge. Esa prohibición, que si tú los comparas, son exactamente igual los artículos, tenía una gran diferencia. Antes, en las constituciones anteriores, el mismo párrafo que tú leen o que todos están leyendo ahorita, el 186, terminaba con una frase que no aparece actualmente, y es para el periodo durante el cual se hubiera interrumpido el régimen constitucional, ni el siguiente. ¿Esto qué significaba? Que quienes dieron el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, los militares jóvenes, el triunvirato, Ríos Montt, Mejía Víctor, ninguno de ellos podía postularse para el primer periodo, si hubieran dejado el artículo como estaba. En el proyecto de constitución estaba igual, pero ciertos diputados presentaron una ponencia y suprimen, o sea que lo que suprimen es esa frase, para el periodo durante el cual se hubiera interrumpido. El alegato que daban los diputados constitucionalistas de esa oportunidad es que si ya violó la Constitución, no se la podemos confiar nuevamente al golpista. Y me parece interesante la postura, y entonces el literal A se vuelve una prohibición absoluta. Todos los militares que participaron, todas las personas que participaron en los golpes de Estado, no pueden. Y puedes compararlo con Serrano Elías, que aunque no rompió el orden constitucional, sí intentó dar un rompimiento de Estado, por lo tanto, él y Espina y todos los que estuvieron involucrados tampoco podrían. Ahora, ¿cómo se enlaza esto con el literal C, o C es el inciso tercero en las constituciones anteriores, para que se entienda? Para que no aprovecharan los familiares de los golpistas ese privilegio o ese honor, o ese miedo que podían infundir, también vino el constituyente y establece que tampoco podrán optar los parientes. Pero ojo, se está refiriendo, que la gente me dice, ¿en dónde te lo dice? ¿Cómo te lo muestra? Ahorita lo explicaré. No podríamos, yo voy primero a la lógica. Imagínense una constitución que le prohibiera a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de ustedes y de nosotros por los errores que cometamos. Imposible, desde ahí ya se cae la interpretación que le quieren dar exagerada a este artículo, y que de verdad que es un grave que el registro de ciudadanos, que el registrador, que es el garante de los derechos políticos, no lo pueda comprender. Aunque yo creo que pues esa resolución que él emitió es más para el contexto social que basada en derecho. Entonces, para ponerle orden a la idea, lo que establece el inciso C de la Constitución es: los parientes dentro del cuarto grado de... me corrijo, siempre en la introducción del artículo, no podrán optar, o sea, ¿quiénes no pueden optar al cargo? Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente. Lo dejo hasta ahí. Estos serían la esposa de Jimmy Morales, los hijos de Jimmy Morales, la suegra de Jimmy Morales, el hermano de Jimmy Morales, no podrían optar a presidente y vicepresidente. Luego te agrega un O. Ese O, ¿te recuerdas? Es una disyunción. Vicepresidente de la República, coma, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. ¿Esto qué significa? Usando siempre ejemplos, cuando Alejandro Maldonado estaba de vicepresidente de la República, bien pudo su hijo o su esposa participar para presidente de la República. Pero cuando Otto Pérez renuncia y Maldonado asciende a presidente de la República, le perfecciona esta prohibición. Ya no podría Maldonado Jr. ni la señora de Maldonado postularse para el periodo que viene. Y lo tienes bien claro con el tema Sandra Torres, ahí está la jurisprudencia. Pero después te da otra coma, ese inciso C, y te agrega, y los de las personas a que se refiere el inciso primero, es decir, a los parientes de las personas a que se refiere el inciso primero. Entonces, lo que significa es que no pueden optar al cargo en el momento en que están sus parientes a cargo del golpe de Estado. Es decir, que si Suri Ríos hubiera tenido 40 años de edad, guatemalteca de origen, goza de los derechos ciudadanos, en el año 85,
no podría participar porque se estaría beneficiando del caudal político del golpista. Pero del segundo periodo constitucional, cuando gana Serrano el día de las elecciones, de en adelante puede. Claro, yo creo que ahí tendría ya como 4 o 5 años, no sé qué edad tendría en ese momento. Tampoco. Pero la gente tiene que analizarlo para lo que es la norma. Lo que pasa es que lo están pensando para ella y no para toda la ciudadanía. Ok, entonces, después de la interpretación del 186 que has compartido con nosotros, y que nos parece justo, porque no es solo cuestión del positivismo jurídico y la normativa que exista, porque puede haber normativa violatoria de tus derechos individuales, y aquí en este caso, como también han mencionado muchos, es absurdo que a una niña que ni siquiera tenía idea de lo que es la política en el tiempo en el cual ni siquiera es que su padre haya dado un golpe de Estado, porque Ríos Montt no fue el que dio el golpe de Estado, que ahora se le venga a ella a prohibir y se le limite un derecho que debemos de tener todos los guatemaltecos. Entonces, que no solo es cuestión de que la interpretación que le puedes dar al 186 te permite aceptar y justificar que inscriban a Suri Ríos como candidata presidencial, sino que además de eso hay un peso moral en este tema, y es la injusticia que estarían cometiendo los constituyentes y todos aquellos que sí interpreten el 186, de que el objetivo era que no importa, aunque igual es absurdo, porque no iba a tener un bisnieto en ese tiempo, pues realmente es ese artículo, esa parte del artículo 186 es una inmoralidad y una barbaridad. Es una de esas negociaciones políticamente correctas que lamentablemente hicieron en su tiempo los constituyentes del 85. Lástima que no tenemos a Alfredo García Sicavisa para escuchar también su opinión, ya que se reportó enfermo porque no está tomando Equinacia Blend líquida de ELA. Yo seguí tu consejo. Qué bueno, pero bueno, excelente, yo sí Omar. te digo algo, Sí. No se trata solo tampoco de leer los incisos A y C. Yo me fui a escuchar los audios a leer las actas de debate de la Asamblea Nacional Constituyente, fui a la hemeroteca, pero esto no lo hice por ella, lo hice porque nosotros en el CEDE, en el Centro de Estudios de Derecho, analizamos muchas normas, edición de estudio, profundizamos para entender las prohibiciones. Es un compromiso para mí, pues expresar en tu programa con certeza los elementos. Yo sé que muchos ahorita están diciendo estos de plano que apoyan a los asesinos del FRG, que no sé, porque la gente así piensa. No. Yo le digo a la gente, miren, pensemos, no sé, en un guatemalteco muy querido, Ricardo Arjona, que es un guatemalteco muy apreciado en todos lados, que él hubiera participado, que el papá, que en paz descanse, perdón por usar este ejemplo, pero se me ocurre por el aprecio que todos le tienen a esta figura pública importante de Guatemala, que el papá hubiera participado en el golpe de Estado del 82 junto con los militares jóvenes que dieron el golpe, porque tiene razón, a Ríos Montt le caía la prohibición por jefe de Estado en un golpe, pero él no dio en sí el golpe, ni el ejército, fueron los militares jóvenes. Ahora imagina que yo venga a decir que Ricardo Arjona no se puede postular al cargo de presidente porque es un hijo. Yo te apuesto que la interpretación de la gente no sería la misma, porque el problema que tenemos es que le ponemos el sentimiento antes del razonamiento. Entonces, por eso deberían analizarlo también desde esta perspectiva, para entender que no se le trata de favorecer a ella. Pero lo que sí está pasando es que el registrador de ciudadanos con esa decisión la va a catapultar, ¿ya? Porque va a pasar lo mismo. Y también te quería acotar algo rápidamente. Sí, Omar. Hay que tener cuidado con esa resolución de registrador de ciudadanos, porque el registrador de ciudadanos anterior le negó la participación. El Pleno del Tribunal Supremo, que es este mismo Pleno, no se les olvide, este mismo Pleno, le negó los recursos electorales. Acude en amparo a la Corte Suprema de Justicia, que es quien conoce el amparo en contra del Tribunal Supremo, y le otorgan amparo provisional y por eso la inscriben y participa. Le dan la sentencia en definitiva con lugar, con los argumentos que te estoy explicando. Tampoco yo me invento el agua azucarada, está en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en Tribunal de Amparo. Pero el partido PAN apeló esa sentencia y lo conoció la Corte de Constitucionalidad. Pero ojo, la Corte de Constitucionalidad está estableciendo el registrador de ciudadanos su resolución
que no le dio el amparo y que por eso no le inscribe. Momento, los están engañando guatemaltecos. La Corte Constitucional resuelve sin lugar, declara con lugar en la apelación del PAN y sin lugar la protección constitucional a Suri Ríos, pero no porque no pudiera participar, sino porque se quedó sin materia. Sin materia significa que cuando ya le llegó esto a la Corte Constitucional en mayo del año siguiente, ya habían pasado las elecciones, ya teníamos electo presidente, entonces ya no tenía ningún sentido. O sea, quedar sin materia significa que la protección que necesitaba ya no es necesaria. Por eso es que la Corte le pone fin. La Corte Constitucional nunca establece una sola línea donde diga de que por ser pariente de un golpista no puede participar, y es lo que te da a entender el registrador de ciudadanos en su resolución. Es una irresponsabilidad grande, hay que llamar la atención a las autoridades electorales, porque no solo tenemos la base de datos de RENAP colapsada, el relajo de partidos políticos, el relajo del financiamiento, y todavía se viene a sumar a meter más problemas a esta situación que no hay forma que se le ponga orden. Sí es un llamado pues con la máxima atención y debería decir con el respeto debido al registrador de ciudadanos, para que no se ponga en este contexto. No necesitamos más insensatez en todo este tema. Como bien dice Manuel Barrientos en un tuit que nos envía, y aprovecho también a agradecerle a Verónica Ruiz, que ya está invitando a otros vía Twitter a que nos escuche, pero dice vía tweet, según el registrador de ciudadanos y su resolución, entonces la hija de Suri tampoco puede optar a la candidatura a la presidencia, ¿correcto? La nieta de Suri. Y la nieta de Suri. Sí, no, si es... y casaría a la bisnieta de Suri, es decir, la tataranieta de Ríos Montt. O sea, es la verdad, es totalmente injusto que estén aplicando eso, porque después se lo van a aplicar la interpretación a como quieran a cualquier buen guatemalteco que quiera participar en estos temas. Y eso es lo que también aleja a la gente. Yo me imagino que porque Suri Ríos ya está acostumbrada, ya hizo callo en la política, pues, y como te repito, hasta le beneficia una resolución así porque la va a empoderar todavía más. Pero ahora pues, que no podés ni justo. siquiera hacer ninguna propaganda ni publicidad, toda esta discusión que en teoría no se puede hacer, de alguna manera la va a beneficiar. Pues bueno, Omar, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros y esperamos pronto invitarte para que discutamos de un tema que a mí también me parece relevante, ya que contigo abordamos el tema de fondo, no de forma, que si la presentó fulanito, sutanito o perencejo que está relacionado con XYZ, sino el fondo de la solicitud del proceso ante juicio de los magistrados de la CC, ahora que pasó lo que ya estimábamos que iba a pasar. Y lo dijimos en tu programa mucho antes que eso pasara. Pues bueno, yo siempre estoy para servirles, y por favor, la audiencia tenga comprensión que nuestro análisis es eminentemente desde el derecho. Aquí tienen que aprender a analizar cualquier perspectiva, ¿verdad? Y le voy a después quitar, la gente se empieza a insultar, ¿va? Sí, y le voy a quitar al derecho. Lo bueno es que, como dice, como les podemos responder, ¿cómo es? Botellita de Jerez, todo lo que digas serás al revés y no bueno, a nosotros los abogados ya aprendí hace años con un ataque que tuve de un medio de comunicación importante. Aprendí que nos pasa al revés. A más nos insultan, más nos dilapidan, más nos sube el prestigio dentro del gremio. Aquí en Guatemala funciona al revés, esto es al revés. Todo. Pero el tema, Omar, que quisiera yo que tratáramos es esa impunidad que se le deja a ciertos personajes y particularmente a los magistrados de la CC, porque yo he sido siempre coherente, y todos los que me escuchan desde hace 20 años, que 20 años tengo yo ya de cómo vuela el tiempo de ejercer el periodismo, no, y es delicado, y nosotros te agradecemos mucho lo que nos ilustras también desde tu programa. Que saben que yo he sido íntegra, desde un principio he cometido errores y los he reconocido, pero desde un principio yo he sido clara que si vamos a vivir dentro de un Estado de Derecho, todos debemos de ser iguales ante la ley, y eso implica que cualquier persona, aunque sea magistrado de la CC, el presidente, diputado, juez, cuando hay sospecha de que cometió un delito o un crimen, debe de ser investigado. Así es. Le estamos dando licencia para matar el derecho constitucional. Se están inventando un eximente de responsabilidad penal terrible. Eso había que discutirlo, y será un gusto poderte plantear la postura, pero no tenga cuidado, porque yo te lo dije esa vez. Ahorita es un simple problema entre un acuerdo de un embajador que no representa para Guatemala, es un simple embajador extranjero, pero al crear esa convicción en la gente que los magistrados son la corte emperadora
que puede hacer lo que sea porque es la máxima interpretación, y que la gente acepte, se arrodilla y se incline a eso, es delicadísimo. El día de mañana van a resolver como quieran el caso de la mina, van a resolver como quieran salario mínimo, van a resolver como quieran tributos, y cuando destrocen a la gente, yo les voy a decir, se los dije. Y el problema es que vamos a ser destrozados nosotros también con todos, pero bueno, en fin, Omar, te tenemos que dejar porque ya, ya está aquí en los estudios de Libertópolis el licenciado Mario Fuentes de Starac, que es nuestro invitado para analizar la ley electoral y de partidos políticos y particularmente tratar el tema de las acciones que han sido presentadas en la Corte, precisamente de constitucionalidad, que acerca de la violación, entre otros, y que a la tiene libertad razón. de expresión. Saludos al doctor, Sí. y la verdad que le digo, de antemano, tiene razón en lo que plantea. Entonces vamos a discutir con el licenciado Fuentes de Starac este tema, así que te tenemos que dejar, pero te va a llamar, ya sabes que te llama Miriam, para que coordinemos cuándo puedes venir, para que platiquemos de este tema que ya empezamos a abordar hoy. Gracias por conversar con nosotros, Omar. Abrazos a todos allá y en especial a la amable audiencia. Gracias. Y bueno, amigos, antes de que nos vayamos a la pausa y regresemos con en la nota tecnológica que nos va a presentar Jorge Jacobs, Jorge tiene una noticia y un anuncio importante para compartir con ustedes. Yo creía que tú tenías un anuncio importante para los oyentes. Bueno, pero ya que tú no lo tenés, yo sí lo tengo. Y ese tiene que ver con nuestros, ¿qué? Nuestros podcasts. Súbanse a la ola de los podcasts de Libertópolis. Recuerden que ahora pueden escuchar nuestros programas, los programas de Libertópolis, cuando quieran desde su celular. Descarguen su aplicación, una aplicación de podcast, o utilicen la aplicación que ustedes prefieran, si es que ya son adictos a los podcasts desde ya, y denle en play y 5 estrellas, por favor, los que utilizan iTunes o en su app favorita. También recuerden que pueden promover nuestros podcasts en Spotify. Y muy bueno, amigos, ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos rápidamente a nuestra nota tecnológica para que después le demos la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Starac. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar con relación a un bug, un error, una deficiencia que se descubrió recientemente en la aplicación de Apple que se llama FaceTime, que básicamente es una aplicación así para realizar videoconferencias. Y resulta que, o videollamadas, y resulta que encontraron un error en la aplicación hace un par de días, en donde cuando se hacen llamadas tripartitas por conferencias entre varias personas, resulta que al programa se le iba la baranda, así literalmente, y no se le va porque todavía tiene un problema, y entonces abre el micrófono del iPhone, que es una aplicación de Apple en iPhones, abre el micrófono del iPhone de la gente a quien están llamando, aún sin que la gente haya contestado y sin que la gente se percate de que está abierto el micrófono. Entonces la persona que está convocando así a la conferencia, resulta que puede escuchar por algunos momentos lo que está sucediendo del otro lado, así del otro lado de la línea, en el otro teléfono, en el otro iPhone, sin que las personas de los otros iPhones estén enterados al respecto. Y este micrófono se queda abierto hasta que, ya sea que contestan, en donde pues obviamente pues ahí sigue abierto porque ya empieza la conversación, o en el momento en que se desconecta la llamada, o sea que está sonando y no lo contestan, y entonces
entonces en ese momento que se desconecta la llamada, entonces en ese momento cancela o apaga el micrófono, pero durante ese tiempo, que pueden ser, qué sé yo, 30 segundos, un minuto, está abierto el micrófono y está la persona que hizo la llamada, está escuchando lo que está sucediendo. Pues este error se descubrió hace unos días y ya hoy Apple, bueno, desde ayer creo, Apple ya anunció de que está trabajando en una actualización del sistema que va a mandarlo a los celulares esta misma semana, y de hecho ahorita en teoría deshabilitaron ya las llamadas tripartitas en el FaceTime, precisamente para que no se dé esta situación, y lo habilitarían una vez ya esté cargada la actualización del sistema. Y todo esto, pues obviamente si usted tiene iPhone y ya utiliza el FaceTime, pues tenga el cuidado ahorita de no usar esta parte, o por lo menos sepa que lo que puede pasar, esté al tanto de lo que puede pasar. Y es interesante porque, y precisamente esa es la discusión que hay ahorita, hoy, resulta que hoy es ahorita estamos en la temporada de reporte de utilidades del último trimestre del año pasado, y hoy precisamente tocan que se conozcan las utilidades de Apple, y luego de que se conocen de que sacan sus reportes financieros las empresas, hacen una conferencia, así una llamada en conferencia con analistas así de financieros, en donde pues va a ser una especie de conferencia de prensa, solo que así por conferencia telefónica, en donde los expertos y los reporteros pues hacen preguntas, y obviamente pues este va a ser uno de los temas principales que van a hablar hoy, particularmente luego de que, recordarán ustedes que incluso lo comentamos, que en la campaña, en el CES hasta pusieron su rótulo que decía: lo que sucede en el iPhone se queda en el iPhone. Esa fue su campaña de hace apenas 2 semanas de Apple, y ahora resultan 3 semanas, y ahora resultan con este problema. Esta entonces es la nota tecnológica de hoy, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de los primeros 3 meses de cortesía del Amazon Prime Video. Tigo presentó la noticia tecnológica. Escuchas Libertópolis.com. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y vamos a darle la bienvenida, tal y como lo habíamos anunciado, al licenciado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a hablar de la ley electoral y de partidos políticos, a la cual, ya saben, llamamos la legislación electorera y de pandillas politiqueras, particularmente después de las reformas que promovió Todd Robinson, y servilmente pasó el presidente del Congreso, Mario Taracena, en ese tiempo, que decía que sus órdenes las recibía en inglés, como podrán recordar los oyentes. Pues bueno, es todo lo que nosotros advertimos, porque de nuevo, para los que dicen, ¿por qué nadie dijo nada en aquel tiempo? ¡Mentira! Claro que sí, hubo varios que dijimos que era un tremendo error aprobar lo que estaban aprobando. Y ahorita estamos pagando las consecuencias de esos errores y de no actuar de una forma objetiva y racional. Sin embargo, pues bueno, dentro de todo esto, ya desde hace un tiempo, tanto la Cámara de Periodismo de Guatemala como la Cámara de Medios han presentado acciones de inconstitucionalidad, particularmente en lo que trata, entiendo yo,
a la libertad de expresión y a la libertad de asociación y de empresa y otros puntos más de los cuales nos va a comentar hoy nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, a quien le damos la bienvenida. Pero antes de eso le quiero recordar a los oyentes que hoy queremos llegar a 75 veces compartido todo pulmón y ya solo nos faltan 7. Solo nos faltan 7. Ánimo a los miles que nos están escuchando en la 102.1 Plus. Conéctense un par de minutos y por favor compartan. Mario, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y discutir, platicar sobre estos temas de interés nacional. Pues, Marta Yolanda, efectivamente, como tú señalas, se incorporaron dentro de la ley electoral y de partidos políticos una gran cantidad de disposiciones, entre ellas, por ejemplo, que obligan a todos los partidos políticos de Guatemala, para no ser cancelados, que propongan binomios presidenciales, y entonces tenemos pues una cantidad. Ya van 12, y hacíamos cálculos con Jorge que nos faltan 14 sí, todavía. En detrimento, Marta Yolanda, de los partidos que uno quisiera partidos locales, partidos departamentales, partidos regionales, pues ahora no. Todos son partidos nacionales, aunque sean pequeños, y si no postulan candidatos presidenciales o la mitad de los candidatos distritales, simple y sencillamente desaparecen. Bueno, esa es una disposición que es totalmente absurda, ¿verdad? Pero bueno, quedó plasmada, a saber por qué razón, en la ley electoral y de partidos políticos. Pero asimismo se incorporaron una serie de disposiciones que posiblemente tenían una buena intención, digamos, bueno, vamos a que los medios de comunicación, digamos, puedan estar de manera igualitaria, ¿verdad?, para todo el mundo, y que nadie vaya a tener ventajas, privilegios, etcétera. Sin embargo, se metieron a hacer una cantidad de regulaciones, ¿verdad? Por ejemplo, eso de la famosa tarifa electoral que tiene preeminencia sobre la tarifa comercial, y la establecieron en un 20% de la tarifa comercial. Bueno, para los medios de cobertura nacional es realmente una imposición. De hecho, el Instituto Federal de Elecciones en México suspendió esa disposición porque estaba provocando unos problemas seriosísimos, gravísimos a las finanzas de los medios de comunicación. Pero aquí no se puede, porque como está en una ley electoral, no se puede. Entonces tiene que seguir. Entonces, pues se abstuvieron de participar en el proceso electoral, pues los medios de cobertura nacional. Absurdo, porque tú sabes que la información es la sangre de la democracia política, que es precisamente las famosas elecciones, ¿verdad? Las elecciones libres supone que haya libre acceso a la información, ¿verdad? Sí, porque ¿cómo vamos a saber por quién votar si no sabemos ni siquiera quién es, y el que quiere participar tiene prohibición de decir quién es o qué quiere hacer? Comencemos por eso. Así es. Bueno, entonces ya la propaganda electoral en sí es un problema, ¿verdad? Pero además, por ejemplo, está prohibido cualquier tipo de donación de espacios o tiempos que se puedan hacer a candidatos. Ahora, dentro de esta donación, imagínate, es un término tan ambiguo, podría interpretarse, ¿verdad?, que una entrevista, un noticiero que haga una cobertura de la, digamos, de la movilización de los candidatos en los distintos lugares en donde están haciendo proselitismo. Se puede interpretar que tú estás cayendo como medio de comunicación en esta prohibición, y eventualmente te podrían deducir responsabilidades por el delito de financiamiento electoral ilícito, porque le estás donando al partido, a los candidatos, ese espacio, ese tiempo. Sí, yo espero esas son que disposiciones el hecho totalmente absurdas, yo ¿verdad? espero que el hecho de que hoy a las 6 de la tarde en Contravía PM voy a entrevistar a Suri Ríos y al licenciado Roberto Molina Barreto, candidatos por el Partido Valor, no signifique que me vayan a terminar acusando de apoyarlos, porque realmente estamos trabajando dentro de
de una incertidumbre increíble. Nosotros le comentábamos, Mario, antes de que entráramos a la pausa, que Jorge y yo la entrevistamos vía telefónica a la jefa de la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral y ni ella nos pudo responder. Los oyentes recordarán esa entrevista que le preguntamos, pero bueno, mire, ¿qué pasa si yo...? Cada caso se va a analizar en lo individual. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que las leyes deben de ser generales, universales, abstractas e impersonales? ¿No se supone que deberían de tener parámetros objetivos para saber cómo aplicar las normas? No, ni ellos tienen idea, pero al final la culpa no es de ellos. Ellos están tratando de ver cómo implementan lo imposible o lo que es violatorio de los derechos de la libertad de expresión, la libertad de empresa y muchas otras cosas más, que los violan esas modificaciones a la ya de por sí que era una mala ley electoral y de partidos políticos. Los cambios terminaron empeorándola. Pero bueno, ustedes lo han llevado esto a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, por ejemplo, hay otra disposición, Marta Yolanda, que creo que le hemos discutido en esos micrófonos, el tema de que se puede denegar la inscripción de un candidato que ha publicitado su imagen a través de los medios de comunicación social antes de la convocatoria de elecciones con fines promocionales electorales. Como por ejemplo el caso de Betty Marroquín, que va ahora de candidata a vicepresidente, que no lo entiendo por qué, pero bueno, allá cada quien con sus decisiones. Pero Betty Marroquín, que en redes sociales es conocida, tiene una columna de opinión en un medio digital, que pues da declaraciones en medios de comunicaciones. ¿Qué implica eso? ¿Que pueden rechazar su candidatura por esto? Discrecionalmente, como te dijo esta señora del Tribunal Supremo Electoral, pues vamos a analizar cada caso. Eso me suena a que a una justicia electoral selectiva, ¿verdad? A este sí, a este no, ¿verdad? Incluso antes de la convocatoria de elecciones en noviembre, en octubre del año pasado, el Registro de Ciudadanos sacó una lista de gente que no se sabe si se va a postular o no, y le dice, pero ¿sabe qué? De todos modos, a ustedes no los inscribo, no los voy a inscribir como candidatos. ¿Pero qué es eso, pues? O sea, esto, Marta Yolanda, es preocupante porque cualquier persona tiene derecho, ¿verdad? Bajo el principio, bajo la libertad de política, de elegir y ser electo, de participar en política, de optar a cargos públicos, pues simplemente en un momento dado de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. Cualquier periodista, cualquier profesor universitario que ha dado conferencias a través de los medios de comunicación, cualquier persona, ¿verdad? Incluso los artistas, ¿verdad? Podrían decir, bueno, usted estuvo como artista, estuvo publicitando su imagen a través de los medios, por favor, yo no sé, esto fue una ocurrencia, ¿verdad? Pero ahorita tiene repercusiones porque están en el proceso de inscripciones, a quienes van a dejar fuera, a quienes van a inscribir. Bueno, allá el día de ayer, Marta Yolanda, ya tuvimos el caso de la primera rechazo de la candidatura, a pesar de que ya existen opiniones consultivas de la misma Corte de Constitucionalidad en casos, en el caso de la misma Suri Ríos, en el caso de Raquel Blandón de Cerezo, cuando era pariente, obviamente, el presidente Cerezo en el momento en que estaba ejerciendo la presidencia. Esa debe haber Sandra sido la Torres, primera discusión que hubo, el Torres caso también, de Raquel Blandón. ¿verdad? Sandra Torres también, sí. ¿Verdad? Era presidente esposa de Colom, y entonces la misma Corte dijo, es en el periodo en que está fungiendo su marido. Pues igualmente, ¿verdad? Ocurre con los líderes y los golpistas que han, ejercido la presidencia en un momento dado. Pero a esto vamos, Marta Yolanda. Planteamos estas impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad pues todavía no ha resuelto las dos primeras, que las planteó la Cámara de Medios y la otra la planteó casualmente el CACIF, y nosotros planteamos la última. Nos señalaron vista pública para el día 7 de febrero a las 9 de la mañana, en que iremos a presentar los alegatos correspondientes sobre estas impugnaciones que te digo, esta disposición, ¿verdad? Que le impide a todo el mundo en un momento dado ser inscrito candidato,
¿verdad? A un cargo de elección popular. Y esperamos pues que la Corte de Constitucionalidad ya ha tomado, digamos, 2 meses es lo que se establece la ley para resolver una acción de inconstitucionalidad desde el día en que se presenta. Y consecuentemente después de esa vista pública pues ya habrán transcurrido esos 2 meses en exceso. Así que esperamos que la Corte de Constitucionalidad resuelva no solo las 2 impugnaciones presentadas con anterioridad, sino que también la nuestra, porque son fundamentales en ese proceso. O sea que son 3 acciones las que están pendientes desde alguna idea de cuál es la más antigua de estas acciones o cuándo fue presentada la primera acción. En junio, entiendo que se presentó en junio del año pasado, Marta. En junio del año pasado, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, o sea, hace 7 meses. Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo debieron haber 2 meses, resuelto? En 2 meses, desde el día en que se presenta. O sea que ya han caído, no sé, han procrastinado, porque como hay que tener cuidado cómo se refiere uno a sus altezas reales de la Corte de Constitucionalidad, que son impunes y que nadie los puede acusar de cometer un delito ni un crimen, porque además de eso ellos se amparan a sí mismos. Pues regresando al punto, han procrastinado en lo que respecta a algo, o sea, es una forma elegante de decir, han haraganeado pues los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en algo tan, pero tan importante como es las elecciones generales y la normativa que debe de regir que a todas luces, o sea, no necesito ser abogada para darme cuenta que violan mis derechos como ciudadana, mis derechos a la libertad de expresión, la necesidad de que tengo yo como ciudadana, que quiero ejercer como mandante, de informarme de los candidatos, de sus programas, de quiénes son, de qué han hecho en la vida, cuál es su visión del mundo. O sea, todo eso que nos lo violenta a nosotros, no digamos a los politiqueros, perdón, a los políticos, a nosotros los ciudadanos, a todas luces que es violatoria de nuestros derechos constitucionales, que nos afecta a todos los que vivimos en Guatemala. Eso no es importante. Han pasado 7 meses desde que se presentó la primera acción y los magistrados ni vistos ni oídos. ¿Correcto? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos a terminar esta conversación con el licenciado Mario Fuentes de Starac. Y por supuesto, si ustedes tienen preguntas, comentarios, pues bueno, adelante, compártanlos con nosotros, ya sea en nuestra transmisión en Facebook Live, en Twitter, a mi cuenta en @MYDDA o en YouTube. Son bienvenidos todos. Regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y en los últimos minutos que nos quedan tenemos varios comentarios. Quiero aprovechar a agradecerles a los que se están también comunicando con nosotros por medio de YouTube. Ya había saludado a Walter García, pero saludos a Roland Mitri, a Roberto Sandoval, a Edwin Vicente, Melissa MS, Diana Galvez Córdoba, que, Melissa MS dice que la próxima presidenta falta, Tel Maldana. Bueno, solo comentarios, sí, efectivamente Semilla dijo que la este fin de semana aparentemente van a proclamarla y no se sabe realmente cómo va a ser el binomio. No sé si va a ser la próxima presidente, pero que va a ser candidata, eso pues ya es confirmado. Diana Galvez Córdoba dice, mi pregunta, ¿qué vamos a hacer? Estamos con esa inseguridad sin certeza. Mario.
Pues, Marta Yolanda, es verdaderamente importante que se tomen decisiones al respecto, incluso todo el tema de los medios de comunicación, Marta Yolanda. Hay una lista, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo Electoral ha publicado ya, de la cantidad de medios que van a tener, digamos, derecho a esta propaganda electoral controlada por el Tribunal Supremo Electoral. Y pues no hay medios, digamos, de cobertura nacional. Entonces, el acceso a la información de parte de la ciudadanía para los efectos de ejercer el sufragio, que es muy importante, ese es el elemento clave acá, dentro del marco del ejercicio del derecho democrático, de elegir y ser electo, pues ¿cómo va a enterarse la gente, ¿verdad? Si hay, digamos, restricción, hay muchos medios locales, incluso habría que averiguar, ¿verdad?, cuáles son esa cantidad de medios, porque se va a gastar plata ahí, ¿verdad? Es cerca de 80 millones. 78 millones, 78 dicen, millones de nosotros, los tributarios. Y ese ¿A quién sí se le va a dar, verdad, Marta Yolanda? ¿Sí? Se le va a dar digamos, a medios que no necesariamente tienen, ¿verdad?, algún tipo de cobertura solo porque dicen que son medios. Y ¿verdad? que los candidatos, además de eso, dejen de reclamar. Bien dice el refrán que a caballo regalado no se le mira el diente. Nos van a obligar a nosotros, a los tributarios, pagarles su campaña publicitaria. 78 millones. Señores, ¿cuánto de esos 78 millones son de Marito, que está trabajando acá desde las 11:30 de la mañana hasta las 8 de la noche? Más o menos 12 menos 5 que viene entrando Marito. A Benji, que entra antes de las 6 de la mañana y se va tipo 3 de la tarde a seguir estudiando y trabajando. ¿Quién me lo va a pagar? O sea, lo voy a pagar yo, que estoy desde las 5 de la mañana trabajando y hay veces que me dan las 9 de la noche todavía trabajando. O sea, nosotros, Mario, que me imagino que tiene un horario similar al mío también, nosotros estamos pagando esa campaña publicitaria por las ideas equivocadas, tal vez basadas en buenas intenciones, pero ahorita están viendo que buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, porque si algo lograron aquellos que apoyaban que los tributarios paguemos la campaña publicitaria de los candidatos, es que los nuevos vayan a pasar desapercibidos. O sea, lo que lograron, lo que me hace hasta sospechar de las, entre comillas, buenas intenciones de algunos, porque lo que han logrado es que los que ya tenían un conocimiento previo, particularmente Sandra Torres, salgan beneficiados con estas acciones. Fíjate, ¿verdad? Por ejemplo, se quiere, digamos, combatir la vieja política, ¿verdad? Pues la vieja política va a tener ventaja sobre la nueva política, pues los nuevos que no sabemos partidos, si es nueva política, pero los nuevos candidatos. O reciclada o lo que sea, pero esa, digamos, se va a generar unas ventajas, porque esos ya son conocidos, ya tuvieron la oportunidad de difundir su imagen en varias campañas electorales, y sin embargo los otros no, ¿verdad? Los otros son nuevos y van a tener nada más acceso a estos medios de comunicación que son, digamos, locales, muy restringidos. Obviamente hay una desventaja, ¿verdad? Hay una falta de igualdad ante la ley, en todo caso, que en estos micrófonos se ha insistido mucho en esa temática, ¿verdad? Ese es el Estado de Derecho, la igualdad de todos ante la ley. Exactamente. Así de sencillo. Trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bueno, es una cuestión, digamos, fundamental. Aunque yo lo interpreto, pienso que debe ser de otra manera, y es que las normas nos deben aplicar por igual a todos. Eso es igual. Y por eso es que en el Estado de Derecho vivimos en un Estado de Derecho cuando las normas son generales, universales, y eso hay que recalcarlos, impersonales, que no tengan dedicatoria, como el 186, por ejemplo, que se supone que tenía dedicatoria para Ríos Montt, aunque tal vez una coma haga que salve a Suri Ríos. Eso no es un Estado de Derecho. Deben de ser pocas para que sean conocidas. ¿Y por qué deben de ser conocidas? Para ser respetadas. Y para ser respetadas deben de ser entendidas por quien va a cumplirlas. Razonables, sí, abstractas. Objetivas, basadas en los hechos de la realidad. Y retroactivas. Entonces, por eso es que en Guatemala no hay un Estado de Derecho. Entonces, cuando dicen, es que se está violando el de Estado de Derecho, por favor, díganme dónde está, porque yo lo quiero encontrar en Guate. Y mejor dicho, hay que construirlo.
cuando finalmente seamos todos iguales ante la ley, los mismos derechos y las mismas obligaciones que no tenemos ahorita. Así es. Entonces tenemos, mira Marta Yolanda, el periodismo de investigación aquí juega un papel importantísimo con estos medios de comunicación que están inscritos. Hay que ver quiénes son. Eso es una cuestión fundamental, ¿verdad? Denunciar si hay, digamos, una justicia electoral selectiva, hay que hacerlo, eso es parte del periodismo de investigación. Yo creo que la prensa ahorita va a jugar un papel importantísimo. De hecho, la Carta Democrática Interamericana establece como componente fundamental de la democracia la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de prensa. El problema, Mario, Y aquí- el problema con la prensa es que la prensa en Guatemala efectivamente han habido quienes dentro de la prensa en Guatemala han abusado de esa influencia que podemos tener los medios. Entonces, hasta que haya un reconocimiento, un mea culpa, sí, yo como editor, yo como periodista, o yo como presidente de un medio, o yo como reportero, o yo como columnista, porque también los columnistas considero que debemos de ser objetivos en nuestros análisis. Responsables. Y responsables también. ¿Cómo es eso Libertad de con que responsabilidad, Marta. es que la libertad no existe sin la responsabilidad, que hay algo que hay que entender? Entonces, lamentablemente, yo por supuesto que prefiero que exista un medio que abuse de la libertad de expresión a que intenten los gobernantes interferirlos. Pero sí considero que debe de haber un mea culpa y que hay cosas que no es periodismo de investigación y hacen mucho daño, que es fácil cualquier nota tendenciosa, un chisme, un rumor, puede quedar en la mente de la gente grabada y arruinar la reputación de una persona, independientemente de la cantidad de aclaraciones que luego hayan. Entonces yo sí pienso que efectivamente los medios de comunicación, y más que los medios de comunicación, nosotros que estamos en algún medio de comunicación, no importa que sea televisión, radio o prensa escrita, debemos asumir un compromiso primero con nosotros mismos y reconocer a aquellos que han abusado de esa confianza que nos tienen los televidentes, los lectores, los radioescuchas, reconocer que se han cometido ese error y ejercer de una forma correcta el periodismo y recuperar la misión del periodismo, que es la búsqueda de la verdad de los hechos, nos gusten o no los hechos. Y yo regreso ahora al tema o mejor dicho, un tema que no hemos tratado con Mario, pero sí lo hemos comentado fuera de micrófonos. El caso famoso del antejuicio en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la mayoría de los medios fue abordado como un ataque político, en lugar de que se profundizara en el fondo de lo que se les acusa a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que se le diera proceso a algo que todos deberíamos estar sujetos, todos, sea el presidente, sea un diputado, sea un juez o sea un magistrado, que es a ser investigados cuando hay sospechas de que se cometió un delito o un crimen. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y de nuevo, la mayoría de personas que interactúan en los medios, esa ha sido la información, entre comillas, que han compartido. Eso así no puede ser, así no van a recuperar los medios de comunicación, particularmente los tradicionales, toda la confianza que han perdido, y hasta que se reconozca, se haga un autoanálisis. No, los medios de comunicación van a tener siempre influencia, pero mucha gente va a seguir recurriendo a medios alternativos para informarse, y eso es algo muy serio, así como la Corte de Constitucionalidad ha puesto en grave peligro la institucionalidad de nuestro país, porque son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes lo han puesto. Sin ir muy lejos con esto que acabamos de comentar ahorita, nosotros 7 meses y no han conocido una acción importantísima para las elecciones generales de nuestro país. Eso es una irresponsabilidad de parte de ellos que le deberían de pagar, así como los magistrados de la Corte de Constitucionalidad actual han puesto en riesgo la institucionalidad de nuestro país. También en los medios de comunicación, tristemente muchos
han puesto en serio peligro la credibilidad, que es el activo más importante que tenemos los periodistas, la credibilidad de los medios de comunicación. Marta Yolanda, una cuestión que sí es fundamental hoy. Estamos defendiendo la libertad de emisión del pensamiento. La libertad de emisión del pensamiento no solo es patrimonio de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Esa es la lucha. Así en este momento, como lo hicimos en su momento contra el delito de desacato, como lo hicimos contra el intento de que se colegiaran los periodistas para el control de su ejercicio, hoy hay una restricción para que las elecciones sean libres. Y esa es ahorita la batalla que estamos librando. Obviamente tiene que existir la autocrítica, porque la autocrítica, gracias a Dios que existe, porque es la base de la democracia. En un régimen autoritario como Venezuela, por ejemplo, ahí no hay autocrítica. No voy a entrar en la discusión de la democracia y la república, porque por el momento estoy cansada de eso, pero voy a seguir insistiendo que lo primero que tenemos que hacer es aclararnos la diferencia entre una república y una democracia, porque en una democracia la mayoría decide lo que le sucede a todos, y por precisamente vivir dentro de democracias es que llegaron los venezolanos a la situación que están ahorita, y nosotros también en Guatemala ahorita estamos corriendo el riesgo de que la mayoría de la minoría que llegue a votar va a decidir sobre nosotros, sobre una oferta que hasta ahorita deja mucho que desear. Pero lo que diga la mayoría define. A pesar de ser 20 a pesar de que vayan binomios a ser, presidenciales. Van a ser por lo menos 26. No, tal vez el techo serían 26. Pero bueno, Mario, estamos terminando todo a pulmón, así que los últimos 2 minutos, para usted solo quisiera que respondiera a una pregunta que nos hizo, y me quiero disculpar con Ingrid Judith Castillo, que hace ya un tiempo nos preguntó precisamente cuánto tiempo le falta a esta Corte de Constitucionalidad, porque no sirve, opina nuestra oyente. Bueno, las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, Marta Yolanda, duran 5 años. Esta magistratura, que es la 7ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad, dura hasta el 13 de abril del año 2021. Es decir, o sea que ahí vencen los 5 años, porque 2 años más en con el ellos. 2016 comenzó el periodo de sus funciones y termina el 13 de abril del año 2021. Bueno, hemos llegado ya al final de todo a pulmón. Ha sido para nosotros un gusto acompañarlos, pero antes de despedirme les quiero recordar algo muy importante para los que tengan hambre. Si lo que desean es comer como yo algo de la San Martín, que a mí me encanta, lo único que tienen que hacer es marcar el 2215-1515, repito, 2215-1515, y la San Martín llega hasta su casa si viven en la zona 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16 por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 por envío. Donde quiera que se encuentre, porque nosotros aquí a la oficina nos trae la San Martín nuestros almuerzos cuando así los pedimos. Así que ha sido un gusto acompañarlos, un gusto compartir con Mario, y nos hizo falta tiempo, pero ya lo vamos a reponer tal vez la semana entrante. Así es, claro que sí. Y ojalá que, ¿cuándo es que es la cita en la Corte de Constitucionalidad? Es el 7 de febrero a las 9 horas en la sala de jueves vistas de la semana entrante. De la Corte de Constitucionalidad. El jueves de la semana entrante. Entonces ese va a ser un día crítico que ojalá podamos tener comunicación directa, si acaso están todavía en la audiencia. ¿A qué horas están convocando? A las 9 de la mañana. Bueno, esperemos que empiecen puntuales, porque eso quiere decir que al mediodía, a la hora de todo pulmón, ya podemos tener noticias de qué fue lo que sucedió en esa audiencia. Así es. Mario, muchísimos éxitos y de nuevo gracias por habernos acompañado, y a ustedes, apreciables amigos, los espero a las 6 de la tarde. Recuerden que me van a acompañar Suri Ríos y el licenciado Roberto Molina Barreto, así que los esperamos para que nos compartan ellos su opinión en lo que respecta a la decisión del registrador del Tribunal Supremo Electoral y cuáles son los pasos que van a seguir para lograr superar, vamos a decir, esta primera piedra que se va a encontrar Suri en el camino de su inscripción como candidata a la presidencia de Guatemala. Y pues bueno, sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó
una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.